Nos acompaña esta tarde y le agradezco mucho al jurista José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, para poder hablar del impacto de esta medida en un contexto muy importante. Aquí no se trata de inclinar la balanza para nadie, ni para Keiko Fujimori ni para Pedro Castillo. Como tú sabes, José Ugaz, pues con mucha responsabilidad tenemos solamente que entender lo que ha sucedido en las últimas horas en el contexto sí muy complejo y muy delicado de esta segunda vuelta. Preguntar tu opinión primero sobre el anuncio que hace el fiscal en relación con este caso, el momento que se escoge hablar del tema. Adelante. Hola Gabriela, buenas tardes. Bueno, creo que es lamentable lo que ha hecho el fiscal. No es la primera vez, efectivamente, que cruza la agenda del Ministerio Público con la agenda electoral. Keiko Fujimori ya tenía un permiso judicial para poder hacer campaña y es evidente que aparecer en una conferencia de prensa con uno de los testigos en su caso no evidencia que estén hablando sobre lo que la Fiscalía no quiere que hablen, que es sobre el caso, sino están hablando sobre el conteo de votos, el posible fraude que ella, irresponsablemente creo, ha alegado y los temas propios de su batalla final por el conteo en el cual no está siendo favorecida. Jalar ese argumento para decir ella puede estar influenciando sobre un testigo y va a tener un impacto negativo en su investigación es totalmente desproporcionado y viene a enturbiar un proceso que ya está lo suficientemente tenso y poniéndose incluso por momentos un poco violento y que puede explotar de mala manera e irse de control, porque también curiosamente el día de ayer un juez en una decisión inaceptable en una provincia ha anulado por la vía del habeas corpus una condena que tenía Cerrón, que es el jefe del partido por el cual está postulando Pedro Castillo. Condena que a todas luces estaba justificada. Cerrón ha ido buscando un juez que lo favorezca. Primero se vino a Lima, teniendo en cuenta que él pertenece a una región en el centro del país. No consiguió el resultado en Lima y se fue a plantear un habeas corpus a Huancavelica, que es otra región del país, y aparentemente ha encontrado a un juez venal que le ha dado la razón, al punto que el órgano de control de la magistratura ha abierto inmediatamente un proceso disciplinario contra ese juez y hoy día la presidenta del Poder Judicial ha salido a decir que de ninguna manera se va a permitir que los candidatos o quienes estén a su alrededor manipulen la justicia para influenciar en los resultados electorales. Entonces, creo que esta decisión del fiscal Pérez no es apropiada, es francamente desubicada y puede ser un elemento que estire más las tensiones que ya están bastante complicadas en este momento. Ok, el argumento es que se vieron ayer y que estaban ayer en esa misma conferencia de prensa. ¿A ti quién te garantiza que no estén hablando de lo que no pueden hablar? Nadie. O sea, la percepción es crítica en este momento para el electorado, José. Bueno, las medidas judiciales tienen un sentido. Cuando a un imputado le dicen usted no puede hablar con los testigos es para que no influencie en la declaración que ese testigo o la participación que ese testigo va a tener en la investigación penal. Pero Keiko Fujimori está autorizada para hacer campaña. El señor Torres es uno de los voceros de su campaña. Entonces, ¿a qué viene este cuestionamiento totalmente extemporáneo? Y evidentemente, si Keiko Fujimori quiere hablar con este u otros testigos, lo puede hacer en cualquier otra circunstancia y no en el contexto de una conferencia de prensa televisada, donde lo que se ha visto es que están enfrentando el tema de la votación y su argumento, muy cuestionable, por cierto, de impugnar más de 1000 actas y por esa vía tratar de forzar la cuenta de los votos para tratar de que Pedro Castillo no confirme la mayoría de 70.000 votos de diferencia que ha tenido sobre ella, ¿no? Exacto. Vamos a esperar a ver qué dice Pedro Castillo en relación con las declaraciones de anoche de Keiko Fujimori. Quiero cerrar esta entrevista en el minuto que me queda, pues preguntándote si de otra persona que no es peruana, pero que se ha metido al proceso electoral, y me refiero al presidente argentino que dice vía Twitter además que ha llamado para felicitar a Pedro Castillo, presidente electo del Perú. Ni siquiera podemos hablar todavía de que se va a anunciar a un ganador en las próximas horas, José Ugaz. ¿Cómo terminas?
Bueno, lamentablemente ambos candidatos están incurriendo en una serie de irresponsabilidades. Pedro Castillo hace 2 días en un balconazo dijo que ya su partido lo había declarado ganador y que se estaba entrevistando con personalidades de otros países y también del empresariado peruano. Y esto, evidentemente, en el contexto de una afinidad ideológica con Bolivia, con Argentina, con Venezuela, me imagino que el señor presidente de Argentina, que ha tenido tan lamentables declaraciones, pretende inclinar la balanza partiendo de la teoría de los hechos consumados y diciendo, bueno, Argentina ya lo reconoce como ganador, entonces Pedro Castillo es el presidente del Perú. Así no es. Tiene que haber una declaración formal de las autoridades electorales peruanas confirmando la elección y eso todavía no ha ocurrido. Sí, lamentable en medio de esta situación delicada, mucho en juego para los peruanos antes que nadie. Gracias, José Ugaz, gusto saludarte. Gracias, buenas tardes.